El metaverso, digo VR Chat, digo Second Life, digo Tolo Furry, patrocina este programa. 3, 2, 1. Game over. Y cuando son las 10:05 de este sábado 26 de febrero, os saluda el equipo aquí presente, Geco, Alex Llopis e Isaac Viana, al programa 739 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, que es lo único del sector del videojuego que Tencent todavía no ha querido comprar, en el que os comentamos las últimas noticias, repasamos de Yakuza Remastered Collection para PlayStation 4, Xbox One y PC, en el Pixel Sonoro repasamos la vida de Lena Raine y terminamos hablando en series, donde Alex nos hablará de Critical Role, pero antes... Critical Role, no Roll. Critical Role, luego sabréis por qué, pero antes os voy a hacer una pregunta. Sí, sí, no sé hablar. Sí, Isaac, te queremos mucho. No, eso ya sé que es mentira. ¿Conocéis a Shintaro Furukawa? No sé. ¿Eso que es un nuevo sitio de sushi? No. Bueno, eso suena un poco racist, perdón. Es el presidente actual de Nintendo. Ah. De hecho, os pensáis tan poco en el presidente actual de Nintendo que no os habéis dado cuenta que he dicho Shintaro Furukawa, no Shuntaro Furukawa, que es su nombre real. Claro, no, sí. ¿Cómo no reconocer a Shuntaro? Exacto. ¿Por qué? Es el presidente como más ignorado de Nintendo y, bueno, le ha tocado la época buena, que es la de la Switch, es decir, a lo mejor bien. Es lo que iba a decir, por eso no sabemos su nombre, porque como está yendo bien, es como... Los juegos... Mejor ser desconocido que conocido, en este caso. En una entrevista al diario Nikkei, comentó pues cómo llegó Furukawa a entrar en la compañía. Comenta que cuando entró en la universidad en 1990, en Japón la Super Famicom estaba funcionando muy bien en el país. Pero que él tenía una... Que por cierto, aquí le pasa creo que un poco como a todos nosotros cuando pensamos en fechas. En fechas, sí. En años. Porque dice que en 1990 él tenía la Super Famicom y estaba funcionando muy bien y fue cuando entró en la universidad. Pero en noviembre de 1990 sale la Super Famicom en Japón. Supongo que a lo largo del año, ¿no? Es decir, a lo largo del primer año la tuvo, la relaciona con cuando entró y demás. Es comprensible. Exacto. Y no me acuerdo ni lo que hace nada ayer, te hace acordar de una cosa que pasó hace ya... pues 32 años. 32 años, qué viejos somos. Si queréis una referencia, porque siempre decimos... Es que siempre pensamos, cuando miramos las fechas de los juegos, este juego es de 1990, por ejemplo, Super Mario World, es de 1990. No, espera. En Europa recibimos la Super Nintendo en verano de 1992. En las Olimpiadas. Claro, llegó aquí con las Olimpiadas, es decir, que llegó aquí en el 92 y en el 94 sale en Japón la Play 1. Es decir, para que hagáis referencias de cifras, que las fechas no bailan mucho. Pero bueno, Shuntaro entra en la universidad, tiene una Super Famicom, pero dice que los juegos de Nintendo no le gustaban. Vaya. Dice que los juegos que estaban hechos por Nintendo no le gustaba, prefería juegos de third parties como Nobunaga's Ambition, que es un juego de rol táctico por turnos, o juegos de béisbol, así en general, como el Batter Up. Y un día, hablando de béisbol, uno de sus compañeros de béisbol, del club de béisbol de la universidad, le dijo: tienes que jugar a este juego, no sabes lo que te estás perdiendo si no lo haces. ¿Sabéis qué juego era? No. Super Mario Kart.
Bueno, está bien, es un juego... Es un juego para hacer amigos es el mejor. Sí. Nos hemos olvidado Para perderlos. Nos hemos olvidado que el multi del Super Mario Kart era de 2 jugadores, no de 4. Sí, es verdad. La Super Nintendo es lo que había. No daba para más. No, a ver, la Super Nintendo podía jugar a 4 con el multitap. Con el multitap, pero yo. este juego, a ver, recuerdo que Super Mario Kart necesitaba un coprocesador matemático para hacer la pantalla partida. Es decir, era potente, era bastante potente. La idea es que fue el primer juego que tocó de la marca hecho por Nintendo en muchísimo tiempo. Y cuando lo probó, dice que sintió algo así como en la línea de: supongo que esta compañía hace grandes cosas después de todo. O sea, el rollo es que los juegos de antes, de Super Mario Kart, de toda Super Mario Kart, le parecen como que no tenían... Estamos hablando de Super Mario World, de F0, Exacto, estamos hablando de Super Mario Bros. 3, Metroid, estamos ¿no? hablando de Zelda 1 y 2, estamos hablando de Metroid y Metroid 2, seguramente, porque parece que es más o menos de esas fechas, etcétera, etcétera. Fue Super Mario Kart el que dijo: ostras, Nintendo no parece hacer cosas malas. Incluso Kirby, que sale ahora... Kirby era HAL en aquella época. Era HAL. Es HAL. De hecho, técnicamente es HAL, pero... Sí, pero para Super Nintendo estaba no en 1990. Claro, porque el primer Kirby, que era de la Game Boy, el que aún era blanco... o es 90 o es 91, más o menos. Más o menos. Bueno. Y entonces, lo dicho, le llamó la atención lo que hacía Nintendo y dijo, bueno, pues... dice que supone que si no hubiese tocado nunca este juego, nunca habría rellenado el formulario para trabajar como aprendiz de la compañía. Aprendiz, becario, como quieran llamarlo. Llevar los cafés a... Exacto. Y así que acabó entrando en Nintendo a trabajar el mismo año que acabó su carrera, en 1994. Por cierto, ¿sabéis qué estaba estudiando? Dices, Nintendo, juegos, presidente de Nintendo, estuvo en el tema de la Switch, bla, 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 bla. Ingeniería. Filosofía. Se graduó en la Universidad de Ciencias Políticas y Económicas de Waseda. Bueno. De ahí le viene ahora el tema de manejar la empresa. Los monies. Los monies. Siempre, o sea, como ignorante de la vida, siempre me hace gracia lo de ciencias políticas. Y económicas. O sea, me imagino a gente en un laboratorio con batas, en plan, vamos a crear a Pedro Sánchez. Vamos a crear la clase política. Electrónica de política. Los roboces políticos. Por cierto, su trabajo al principio estuvo 10 años trabajando en Nintendo Europa como contable. Así es como entró y estuvo labrándose el futuro en la compañía. Y bueno, he comentado así con noticia un poquito más graciosa y demás, porque claro, vamos a hablar de un tema un poquito más serio, que también está relacionado con Nintendo de una manera u otra. Un estudio ha repasado el mercado de Estados Unidos del videojuegos para consola. Insisto, 2021, Estados Unidos, consola. De hecho, es un estudio que hace anualmente. ¿Queréis saber cuántos juegos en formato físico aparecieron en el mercado estadounidense para consolas el año 2021? Bueno, lo estoy leyendo en el guión, pero sí, dilo. Va. Salieron unos 226 juegos. Bueno, no está mal. Hombre, No es a un juego por día, pero bueno. Sí, la verdad es que yo esperaba más, la verdad. yo esperaba más también. Sí, sí. Sí, no, en realidad sí, pero bueno, estaba intentando dejar bien el número después de lo que va a venir ahora. Claro, es que en formato digital salieron 2.182. Que son una burrada, pero también me esperaba Son más. 10 veces más. Sí, son 10 veces más, pero con la cantidad de juegos que salen para consola actualmente, Sí. que se crea ahí un bucle Pero además estamos infinito. estamos hablando solo del mercado estadounidense. Sí, bueno, Sí, sí. Menos mal que estamos hablando Para consola, de consola. no para PC. De consola. Exacto, porque si fuera PC son Oh. 2.000 al día. Sí, eso es lo que tienes en la cabeza. O sea, cuando empiezas a mirar ahí Estamos- las tiendas digitales de las compañías, es que dices... He hecho el cálculo rápido, estamos hablando de 6 juegos al día durante un año entero. ¿El qué? El... De salidas. 365 días. O sea, O sea, 6 juegos 6 vale, juegos vale, al día. nuevos al día. Nuevos al día para consola desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Sí. Que se dice rápido, o sea, parecen pocos, pero 6 al día, Sí, sí. nuevos. El asunto es que Póngatelos. queda patente una obviedad, que es que el mercado es prácticamente digital. Pero también pensaréis, espérate, titisaco, que aunque, vale, son solo una décima parte, pero hay muchos juegos que salen en formato físico y digital, ¿verdad? En teoría En sí, ¿no? ambos. Vale, la estadística se queda igual. Porque los juegos que salen en formato físico y digital suponen un 10,3% del mercado. Un 10, ¿vale?
una miseria. Bueno, El mercado que es exclusivamente digital es un 89,1%. Un 89%. El mercado que es exclusivamente físico, el de tengo un juego para toda la vida, es mío, la cajita lo en puedo la estantería. revender, nadie quiere digitales, nadie compra digitales porque saben que pierden valor, porque luego no lo pueden revender o cambiar. Vale, el exclusivo físico supone tan solo el 0,6%. que es un porcentaje... Ridículo. No ridículo, es que ni siquiera es... 0,6, pues ya ves, es que es nada. Es nada. Es nada. Claro, esto implica un problema que llevamos toda esta década pasada hablando, que es la preservación digital, la preservación del software. Nintendo ha anunciado que va a cerrar la tienda de juegos digitales de DS y de Wii U a partir de marzo del 2023. Y piensas, bueno, espera, marzo del año que viene, nos queda un año. No, porque a partir de este mayo ya no se podrán usar tarjetas de crédito para añadir fondos a tu cuenta, y a partir de agosto tampoco podrás usar tarjetas de saldo, de estas que compras en los MediaMarks, Fnacs, Games, etcétera. Entonces, ¿qué va a haber? Un año que la tienda estará ahí, pero no podrás comprar nada. Podrás gastar lo que tienes en la Lo que tienda. te quede. Exacto. Es decir, todo lo que tengas, tienes un año para gastarlo, básicamente. Nintendo asegura que el método para seguir usando juegos clásicos, como aquellos de la consola virtual, será suscribirte al servicio que ofrece Nintendo Switch. Este es un servicio online que tiene incluido una especie de consola virtual, que no es la consola virtual. La consola virtual era una tienda. Y el servicio de suscripción son juegos que puedes acceder. Lo que pasa es que no estará todo ahí. Es una cosa, es un paso que va a hacer que se pierdan muchísimos juegos por el camino. Claro, yo a nivel de negocio lo entiendo, pero si ya tienen que mantener servidores para la Switch, ¿cómo de caro es que puedan mantener las tiendas online de consolas anteriores? Es que no veo, o sea, creo que es una pura decisión de negocio, pero no creo que sea mucho más caro mantener en el server los juegos digitales de 3DS y Wii U, porque al final el parque de usuarios que van a usar esos servidores va a ser menor, solo tienes que tener la información almacenada. Es que Al final lo que dices tú, me cuestión de parece, negocio. sí, pero me parece maltratar De mucho negocio, a... también es una cuestión de seguridad, porque muchas veces con cosas antiguas que no puedes dedicar el tiempo de mantenimiento, pueden ser vectores de ataque. Hay muchos temas que hay que poner sobre la mesa y que muchos expertos te pueden decir su punto a favor y su punto en contra, obviamente. Es más, el chat, por cierto, saludos al chat, os estamos leyendo, simplemente no he comentado nada vuestro, pero muchas gracias por estar ahí, gracias a todos. Podéis también dejar vuestro comentario, porque creo que es un tema importante. Y como dice Celior, podía estar jugando al Elden Ring a tope, muriendo ya un montón, y aquí está. Muchas gracias. Pero claro, volviendo a lo del cierre de las tiendas y volviendo a lo que hemos dicho antes de la cantidad de juegos que salen solo en digital, exclusivamente, significa que aquellos títulos que solo están en digital en dichas tiendas, como pasó en su día con el mucho más escaso, pero único catálogo de la DSi, desaparecerán para siempre. Y entonces, claro, necesitamos cifras para hacernos una idea de qué ocurre, porque piensas, vale, pero estamos hablando de la 3DS y de la Wii U, y además de Nintendo, que es de la compañía que más beneficios saca del físico comparado con el resto. Y estamos hablando de una época en la que no era tan habitual las compras digitales, ¿vale? Vamos a hacer un repaso de las tiendas digitales de Wii U y 3DS. 100 de los juegos digitales de Wii U también están en formato físico. Por lo tanto, 100 de estos títulos podrán ser preservados de Wii U. 300 juegos digitales de la tienda de 3DS también existen en formato físico. 100 y 300, acordaos estas cifras, ¿vale? Pero 450 juegos digitales de Wii U son exclusivamente digitales. Y 600 juegos digitales de la 3DS son exclusivamente digitales. Que son la mayoría. Estamos hablando de 1050 juegos que no se pueden preservar. Estos títulos van a desaparecer por completo del mercado, salvo por aquellos que consigan preservar las ROMs de forma no autorizada. Porque preservar el juego no es me lo he bajado y lo tengo en mi consola. Preservar la ROM es extraigo estos datos de mi máquina, los desencripto porque están protegidos y lo puedo conservar en un sitio que no se va a perder. No estamos hablando ni en emulación, ni en piratería, ni nada. Estamos hablando de conservación. Es decir, Nintendo no te va a permitir sacar estos datos. En algunos mercados
es ilegal incluso. Como hablamos en Japón, la sección de Japón, sobre la gente que modifica saves, que les detienen porque se saltan las protecciones que tienen las máquinas. Estamos hablando de que 1050 técnicamente van a desaparecer. Lo que pasa es que te da a entender un poco que a Nintendo le da un poco igual el tema de la preservación, porque al final, si tantos juegos se pierden, no te permiten de ninguna manera, ni siquiera a museos como están pidiendo, o a organizaciones, el tema de, aunque sea de manera legal, una copia para poder preservarlo por la historia del videojuego, ¿vale? Ni siquiera están permitiendo hacer esto. Y casi están invitándote a que tires de medios ilegales. Si quieres algún día en un futuro jugar a un juego de estos 1000 y pico que se van a perder. La rabia que da esto es que sabemos que en los 80 y 90 las empresas de software, sobre todo las japonesas, que trataban el videojuego como un juguete más, no se molestaban mucho en guardar datos o códigos. Ahí tenemos a Capcom, ahí tenemos a Square, ahí tenemos a Sega encontró prototipos en un armario que llevaba años sin abrir, literalmente. Sí. Es decir, y en cambio Nintendo es de las pocas de las que sabemos que siempre ha sido muy profesional y muy ordenada. Es decir, Nintendo sabemos que lo tiene todo. Y lo tiene. Y no lo preserva de ninguna manera. Lo preservan porque lo tienen ellos. Pero no puedes acceder a ellos. Si pasamos algo que no está, porque aquí sí que hay físico casi todo. Además, hay 530 títulos para las consolas virtuales de estas dos máquinas, que en su inmensa mayoría sí que sirven en formato físico, en su formato original, pero hay algunas cosas así especiales que han hecho, algunas modificaciones, y de estos 530 que la gente ha pagado dinero para jugarlos, 350 no están disponibles en el Nintendo Online. Y es que ya aquí entramos en un tema bastante amplio que es... Existen fundaciones, existen museos, existe de todo, pero como sociedad debería haber una ley. Sinceramente, debería haber una obligación de que cuando se crea un producto cultural, sobre todo de las dimensiones de importancia que puede llegar a tener videojuegos, películas, libros, que en otros campos se hace bastante, es una copia debería ir a un museo. Ya no te digo que a lo mejor no pueda estar abierto al público. Por ejemplo, hay muchos los musicales en Broadway se graban todos, pero no son copias accesibles al público, sino que están en la biblioteca y son accesibles a gente que esté estudiando o se esté dedicando a temas de teatro musical, etcétera, etcétera, o para investigación o lo que sea. Pero debería existir un acceso semipúblico, un acceso a... Quiero ver este juego que se hizo en tal época para ver qué mecánicas tenía, para ver qué código tenía, lo que sea. Pero debería existir que por ley una copia debería estar almacenada en un registro público. Bueno, no pasa que y esto a nivel mundial, porque hoy en día la industria, no nos engañemos, es mundial. O sea, en España hay una... se reconoció hace unos años el videojuego como producto cultural. Creo que hay una especie de biblioteca y una iniciativa para almacenarlos, pero es voluntaria. Y además, recordemos, muchos de estos juegos, hablemos de Ubisoft, hablemos de Electronic Arts, son esfuerzos internacionales, no de un único país. Por tanto, implican a muchas legislaciones que muchas veces no se ponen de acuerdo. No comentamos, no hace demasiado, que había un proyecto o una organización que quería o que estaba montando, que haya montado una especie como de biblioteca de Alejandría, de preservación, de guardar copias de videojuegos para hacer un archivo con todo lo existente. Me suena muchísimo. Es posible. De haberlo comentado. No, es posible. Tienes archive.org, que no sé hasta qué punto también hay tema videojuegos, pero me imagino que también. Los hay. No, pero era una organización a nivel internacional, o sea, con su equipo de abogados para leyes internacionales y todo, y era no sé si era una organización de origen americana y tal, bueno, estadounidense mejor dicho, que quería dedicarse a eso, a preservar lo que era el videojuego y conseguir como mínimo una copia de cualquier videojuego existente hoy en día. Sí, me suena eso último. A lo mejor son los de la Video Games History Foundation. No sé si lo has... Puede ser, el nombre no lo había leído, pero me suena el nombre, puede ser. La Video Games History Foundation ha hecho una declaración y obviamente ha procedido a criticar este movimiento por parte de Nintendo. Aunque es una desgracia que la gente no sea capaz de comprar digitalmente juegos de 3DS o Wii U nunca más, comprendemos las realidades del negocio que influyeron en esta decisión. Lo que no comprendemos es qué camino espera Nintendo que tomen los aficionados si desean jugar a estos videojuegos en el futuro. Como un miembro de pago de la Entertainment Software Association, Nintendo financia activamente las presiones que evitan incluso a las bibliotecas ofrecer acceso legal a esos juegos.
No ofrecer acceso comercial es comprensible, pero además evitar el trabajo institucional para preservar esos títulos es destruir activamente la historia del videojuego. Animamos a los miembros de la ESA, como Nintendo, repensar su posición en este problema y a trabajar con las instituciones existentes para encontrar una solución. Bueno, un poco lo que decíamos, ¿no? Exacto. Es decir, es un problema que muchos títulos se pierdan. Al final caen iniciativas privadas, por ejemplo. Como hubo un movimiento de muchos usuarios en Minecraft en preservar todos los lanzamientos de la alfa, la beta, prototipos, versiones y tal, al final la propia Mojang metió en su propio lanzador el poder elegir cualquiera de las versiones anteriores de Minecraft, incluyendo algunas que la gente no tenía o que no se habían movido mucho y que la gente no conocía. Los usuarios de Spectrum tienen una iniciativa que crearon un formato propio que incluye una copia exacta del audio del casete, la carátula y las instrucciones dentro del mismo archivo. En MSX se ha hecho lo mismo, hasta el punto que si esa cinta original se lanzó con un error y no cargaba, tienes la copia original que no carga preservada en el archivo, y luego aparte tienes una versión alternativa que es la versión corregida, la que sí funciona. Es decir, sí hay movimientos, pero son muchas veces o son fundaciones como esta o son a nivel de grupos de usuarios de máquinas que, por ejemplo, el MSX o el Spectrum, que nadie está activamente detrás protegiendo un copyright que no pueden imponer. Y sí que dice Julio Carmona, bueno, de Pixel a Pixel, entiendo que Julio, ¿no? Sí, es Julio. Que en Minecraft hay una biblioteca de libros prohibidos, sí, pero no tiene nada que ver con la preservación del videojuego. Esos son textos que se han prohibido en ciertos países que puedes leerlos dentro de un mundo de un servidor de Minecraft. Irónicamente, nos guste o no, creo que la piratería aquí juega mucho a nuestro favor. Porque si hay muchos juegos que no se hubiesen pirateado en su momento, probablemente son juegos que ahora no tendríamos copia de ningún tipo de acceso. Que aunque institucionalmente no puedas usar esa copia seguramente para hacer una preservación, es fácil que esa copia aún navegue por internet y sea recuperable algún día, incluso si algún día pasa un desastre y la compañía original pierde el archivo original. Al menos existirá una copia en el ordenador de alguien que, con suerte, algún historiador futuro digital podrá recuperar. Es que si no fuera por la emulación y porque alguien guarda esos datos, la única opción que te queda es que tengas suerte de que la compañía en un futuro, como ahora por ejemplo Nintendo, saque dentro del ejemplo del pack del online ese juego que de la consola anterior, porque ellos lo guardan, entonces te lo sacan a un precio evidentemente para que lo pagues, por supuesto, ¿vale? También es un poquito mirar lo que también hay un mercado de negocio de recuperar clásicos que la gente te pida, porque hay mucha gente que dirá, es que me gustaba mucho el juego aquel de la 3DS, no, es imposible encontrarlo en ninguna parte. Entonces, si hay mucho movimiento, Nintendo, que es de conservar las cosas, la sacará a un precio que seguramente será muy elevado, porque es Nintendo, ¿vale? Pero será la única manera de que tú puedas jugar un juego, o sea, antiguo, que es lo que nos pasa ahora con las consolas retro, que hay juegos que son imposibles de encontrar, que no salieron de Japón, que es imposible de encontrar hoy en día, y si no fuera por la emulación, pues... Hombre, dímelo a mí, que tengo un canal de YouTube donde me las doy y me las deseo con emuladores bizarros de sistemas que no salieron de ciertos países para poder emular una copia de un juego y poder grabar ese juego y poder hablar de ese juego. Es decir, claro, es un trabajo enorme ni siquiera el poder documentar. Es que es una locura. Es que es un pedazo de historia del videojuego que puede ser muy interesante o no, pero es un pedazo de historia que está ahí y que si no existiera la piratería, irónicamente, no se podría acceder a él hoy en día. No, es que además yo soy muy defensor de que se ha de conservar una copia, sea bueno o malo, es decir, sin importar la calidad. No significa esto hay que conservarlo porque merece la pena conservarlo. No, esto ocurrió. No estoy juzgando. Y que conste que todo esto no es una apología del No, es lo que decíamos antes. O sea, La Video Game History Foundation no está diciendo a Nintendo, tenéis que dejar que todo el mundo acceda a las ROMs. Está diciendo, tenéis que dejar que hayan asociaciones legales que se dediquen a hacer un catálogo y un almacenaje de contenido en formato digital que no va a acceder la gente libremente porque os quite el negocio, pero si se necesita por motivos históricos, de documentación, de lo que sea, esté disponible y no se pierda para nada. Es decir, en el chat han dicho de broma, los servidores de Nintendo no los tendrán en Alejandría, ¿no? Sí. Decía Alejandro Miralles. Pues exactamente eso, es decir, hay un movimiento de no preservar. Claro, luego sería Phil Spencer, sí,
invito a los miembros de la industria, a ver, Phil. que Tápate un poquito, Phil. Microsoft ha hecho mucho también por lo Sí. contrario. Fue justo la semana que todo, o sea, ni Activision, ni NFTs, ni prohibir el acceso a los juegos emuladores. A ver, es muy PR eso, es muy PR, pero sí que es cierto que es un tema que cada vez se habla más, que por fortuna cada vez se está hablando más a niveles altos, y espero que esto signifique que durante la próxima década, especialmente ahora que los juegos se están convirtiendo en juegos como servicio y conservarlo es otro mundo muy diferente, hayan avances en este aspecto. Una de las cosas positivas que le he sacado a una pandemia mundial de 2 años, por aquello de buscar algo positivo a la vida, siempre positivo, nunca negativo, con estos años de teletrabajo de mierda, de toques de queda, de posibilidades nulas de viajar y esas cosas, que hay gente que ha disfrutado por el tema de la inactividad social precisamente, pero bueno. Sí, no. Sí, hay gente que ha disfrutado. Dejar de ver a Mira, no te gente, saco. dejar de ver a gente, guay, perfecto, no veo el problema, No hay problema, ¿verdad? Pero bueno, digamos que hay gente que por lo que sea, pues necesita un poquito de subir la batería de las pilas de la carga social, ¿vale? Sí. Bueno, lo que había. Bueno, tampoco pasó nada. Es contacto social. Sí. En concreto, el de mi puño en tu cara. Bueno, para Es una buena definición, ¿no? hablando de contacto social de tu puño en mi cara, hoy en Juegos que Molan vamos a hablar de Yakuza. ¡Otra vez! ¡Eh! Tu puño o mi bicicleta en tu cara, básicamente. Mi bicicleta. ¡Esta es mi bicicleta! ¡Ah! Es un buen resumen de la saga Yakuza, de hecho, ¿eh? Eso que acabamos de hacer ahora mismo. En fin, bueno, lo dicho que al no darte la vida para hacer otras cosas, te quedabas en casa, pues, yo qué sé, viendo series, cuando no estás teletrabajando, o no, o en ERTES y tal, pero bueno, vamos a dejarlo eso aparte. Pues, una de las cosas que siempre me habían aconsejado, y una cosa que yo me arrepiento de no haber jugado en su día... A mí me pasó igual. Tal cual. La gente me lo recomendaba, y en plan de, algún día. Sí. Es que además, justamente muchos amigos del programa, muchos miembros y tal de toda la vida, te decían, hostia, es que tienes que jugarlo porque esto es la caña, no sé lo que te estás perdiendo, cuando juegues te va a gustar. O sea, las típicas frases que seguramente a ti también te han dicho, o sea, Sí. tú juégalo que te va a gustar. En plan, bueno, pues habrá que darle un día. Y es aquello que vas dejando, porque ya, además cada juego ya ves que son juegos largos. Sí. No siempre estás con ganas de meterte en un juego de 100 horas. Aunque bueno, no son tan largos como 100 horas, te los puedes pasar con muchas menos horas cada uno, pero... En el fondo, no deja de ser un JRPG Sí. de acción. No es por turnos, es de acción. Exacto. Lo puedes ver como un JRPG de acción. Yo lo veo más como un beat'em up, que al final es lo que haces la mayor parte del tiempo con toques de rol y con mucho humor. Porque o sea, yo lo que sabía de este juego es que tenía, o sea, era todo a través de los memes que había ya en las redes, porque es aquello que dices, este juego necesito saber por qué genera tantos memes, ¿vale? ¿Por qué se vuelve viral un tío tristón cantando en la barra de un bar una canción a lo Julio Iglesias, pero en japonés? Es como, ¿por qué? O sea, veía que ahí había potencial de juego que dices, me va a gustar, juego que me va a molar, como estamos hablando hoy. Por cierto, están diciendo en el chat, ¿ya cuántos análisis de Yakuza van? Solo ha habido uno. Bueno, a ver, sí, Solo ha habido el 0 Kiwami 2. Pasa que claro, eran 3 en 1. Y hoy tenemos 3 en 1 también. Y, oh, sorpresa, hoy 3 en 1 porque vamos a hablar de Yakuza Remaster, que es el 3, el 4 y el 5 versión remaster, en los juegos que molan. Así que en realidad son 2 análisis, pero 6 juegos lo que ya cubrimos con los juegos que molan. O sea, mal, yo creo que la proporción es interesante, ¿no? Dame Yakuzas que analizar. Exacto. Así que bueno, por una parte por presión popular, presión bien entendida, porque también esta es otra cosa, el tema de la comunidad. A mí me sorprende la comunidad de gente que juega Yakuza porque es bastante respetuosa. O sea, no es aquello como otras comunidades de juega este juego, mi juego es el mejor y tal.
Por ejemplo, en Reddit es un subforo que se puede, el de los juegos de Yakuza, que se puede visitar sin problemas porque la gente es súper respetuosa con los spoilers. Creo que en parte porque, al igual que nosotros hemos descubierto Yakuza muy tarde, Relativamente pronto, 15 años o sea, después de su lanzamiento original, Ujú. entienden de que muchísima gente llega a Yakuza de esta manera. Sí. Llega tarde y quiere entrar bien. Ujú. Y en el fondo, como tiene por mucho que hagamos memes y bromas, tiene esta carga emocional y dramática y narrativa tan fuerte, es bastante importante que no tengas spoilers a pesar de que es un juego que tiene 15 años. Pero no es un juego chorra. Ahora me habéis No, decepcionado. es un juego serio. Ahora te lo comentaré, es un juego muy, Sí, muy sí. serio. Es un drama sobre la mafia japonesa tal cual. Y es que, a ver, Yakuza es algo más que unos juegos que vinieron a salvar la pandemia. Es una forma de vida. Yo lo veo así ya como una forma o sea, yo quiero vivir en ese Kamurocho. Aunque tenga crisis cada 2x3 y se lía pardísima, pero yo quiero vivir en ese Kamurocho. Es curioso porque Dotonbori, Sotenbori en el juego, yo he estado allí. Claro. Pero no conseguía recordar cosas aparte del puente con el cartel de Glico y demás. Sin embargo, en Laika Dragon sí que he reconocido el barrio chino de Yokohama, Anda. porque yo he estado allí. Y el puerto de Yokohama, porque yo he estado allí. Y la Noria, que creo que intenté ir y estaba cerrada. La pero- gracia de los Yakuzas es que son... o sea, traen barrios que son fotorrealistas, o sea, Sí. es una Los modifican un representación, poquito para lo que modifican no lo justo, sean- pero joder, por ejemplo, el Kamurocho es bastante... que es Kabukicho. Sí. Son, No, son barrios, y- o sea, sí. son barrios de nombre inventado, pero están basados en varios Cada reales 2x3 que hablan de los Sega Centers, te aparece la foto del Sega Center de Kabukicho. de Kabukicho. Y claro, siempre que tienen que es- hablar, ahora lo cierran, ahora lo abren, ahora lo cambian de nombre, sale ese y dices, yo he estado allí, pero virtualmente. Exacto. Entonces, bueno, ahí está, realmente es un añadido para la gente que haya estado en Japón, porque dices, representa muy bien incluso lo que es el paso del tiempo, porque, por ejemplo, el Yakuza 0 al Yakuza 6, que pasa todo en tiempo real, entre comillas, o sea, pasa en un año real, ves la evolución de, por ejemplo, incluso la gente cómo va vestida, el uso de los móviles, porque pasas de llevar algunos en el 0 que llevan el teléfono o maletín aquel, Sí. a de repente los que ya últimos, que van con el móvil para todo y se hacen selfies contigo mientras estás pegando una paliza Sí. a un kinky de la calle. Bueno, el momento Las revelaciones. del Laika Dragon, Ah, vale. claro que el protagonista no ha visto un smartphone en la vida Hostia. y le dan un smartphone y dice, llámame, y dice... Y el momento que tiene que llamar dice, ¿cómo funciona ¿Cómo es? esto? En plan de, ¿cómo llamo? ¿Qué hago? Es como eso. O sea, este hombre lo último que he visto era el teléfono de ruedas. Entonces, claro. Básicamente. Total, que aprovechando el lanzamiento de Yakuza Remastered Collection, pues seguimos el hilo de juegos protagonizados por Kiryu Kazuma, el dragón de Dojima, Kiryu-chan, para los amigos, o gente que quiere matarlo. Efectivamente. Vale, Goro. Vale, tranquilo. Majima Everywhere. Total, que ahora nos encontraremos al protagonista más acompañado que nunca, con los juegos remasterizados a 1080p y 60 frames por segundo, con extras y mejoras, pero con el mismo concepto. Que Yakuza es... Alex, es un drama muy serio los Yakuza, sobre la mafia japonesa, con gente dándolo todo en el karaoke, con carreras de taxi a lo Crazy Taxi, con gente que caza osos a puñetazos, y con duelos de baile entre idols, porque, bueno, lo dicho, es un drama muy, muy serio. Vamos a comentar ya que estamos y dejemos de Fantástico. de hacer bailes en plan idiota como estamos haciendo. Menos mal que la gente lo escucha en podcast, porque si no, ahora os vais a youtube.com/portal Game Over y busquéis el streaming en directo de este momento, nos veréis. Hacer el subnormal. Básicamente, pero no se puede decir de otra manera. Iba a decir hacer algo muy serio sobre la mafia japonesa, pero no, hacer eso. Qué bien que hoy la cámara de la cabina no funcione. Sí. Precisamente, pues esta canción no la relacionarías con un drama muy serio sobre la mafia japonesa, en teoría. ¿No? Ya, cuando lleguemos allí hablaremos. Hablaremos del Sí, gobierno. de esa parte. Bueno, pues el caso es que ahora tenemos ya la saga entera de Kiryu. Mm. Ahora ya la hemos finiquitado, la tenemos entera la tenemos entera en la misma consola. Ahora ya está disponible en más plataformas. Pero bueno, yo cuando jugué la saga estaba todo en PlayStation 4, que es un poco lo que me invitó a jugarlo, ¿no? El juego. Dejando aparte Like a Dragon, que Like a Dragon es una continuación totalmente independiente, no tiene nada que ver con la historia de Kazuma Kiryu.
De Kazuma Kiryu, no del universo Yakuza. No, el universo de Yakuza se ha expandido pues con spin-offs y con Like a Dragon y más historias. O sea, aquí estamos hablando solamente de lo que es la historia de Kazuma Kiryu, ¿vale? Que es la historia que comprende del 0 al 6. Hay quien defiende que por poder pues se puede jugar cualquiera de las entregas de forma independiente, de forma única. Yo no lo entiendo, pero bueno, ahí queda el tema. Yo lo digo porque me gustaría comentar un poquito al respecto del tema de por qué juego empezar. Porque, a ver, a mí me pasa, por ejemplo, que me gusta jugarlos por orden porque además hay personajes secundarios que vuelven y tal, y es divertido verlos y saludarlos como si fueran de la familia. Hay un tío súper secundario, que es Yuya, por ejemplo, que cada vez que la veo sale en cada Yakuza. Pues cada vez que la veo, ¡hostia, Yuya! Y ahora lo que avanzan en cada juego... Sí, tienen un arco. Hablas, un arco. claro, es decir, hablas de cómo ha ido la vida, porque a lo mejor no son importantes dentro de la trama, solo te sirven para decir, oye, ha pasado esto mientras tú no estabas. Sí, exacto. Pero es en plan de, oye, pues, ¿cómo estás, Yuya? ¿Qué ha pasado? ¿Ahora de qué trabajas? ¿Ahora que no sé Claro, qué? porque Yuya además, claro, es un secundario que hace su vida, se va por ahí, él es digamos que el segundo y a la vez segurata jefe de un club nocturno de Kamurocho. Sí. Pero es muy amigo de Kiryu. Digamos una cosa, cuando hablamos de clubes nocturnos de Kamurocho, a pesar de que sí que existen los clubes nocturnos de baile... Ojo, de azafatos, Sí, y algunos los hay. Este es un club de hosts. Sí, o sea, que son esos, son acompañantes masculinos para... porque su club es femenino, o sea, sí, es de clientela femenina. Pero que cuando hablamos luego de clubs nocturnos, generalmente que puedes interactuar son los de hosts femeninos, que es para gente con la que vas a hablar. Exacto. O sea, pero por ejemplo, en el tema de jugarlos por orden, ¿tú cómo los jugarías? O sea, ¿tú cómo recomendarías a alguien que entre en la saga? Porque digamos que hay dos variantes. Está la variante en orden de lanzamiento, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 0 y 6, o jugarlos en orden cronológico, del 0 al 6. A ver, yo siempre he recomendado jugarlos por lanzamiento. No lo he hecho. Te pasa como a mí. Pero es que además tiene un motivo muy claro, ¿eh? Bueno, por mi parte, pero... Dime tu motivo porque creo que es, precisamente por el mismo motivo, pienso que es lo contrario. Yo recomiendo jugarlos en orden cronológico porque hay una cosa llamada Kiwamis. O sea, si fueras a jugarlo en orden de lanzamiento, estoy hablando de 1, 2, pero 1 y 2 de PlayStation 2, sí, ¿vale? Entonces te lo recomendaría por orden de lanzamiento. Pero si los juegas así, tienes un problema que, claro, cuando... O sea, yo recomiendo evitar los de Play 2 porque los remakes de Kiwami 1 y Kiwami 2, que ya los comentamos en su día, están de puta madre. Entonces, claro, en Kiwami 2 te cierran cosas del 0. Y si tú juegas al Kiwami 2, no vas a entender. Y además te va a hacer spoiler del 0. Entonces, si vas a jugar Kiwamis, juega cronológicamente. El problema que tengo yo es que a mí todo el mundo me dijo, juega los cronológicos, pero el problema es que 0 tiene un montón de referencias y personajes que son posteriores, pero para mí eran personajes random que no tienen ningún interés. Y la gente me decía, no, porque es el de... Y yo, pues no lo sé, porque yo no lo he visto. De todas maneras, lo que sí está claro es que cuando pasas del Kiwami 2, que es el juego más actual de la saga principal de Kiryu, y pasas al Yakuza 3, eso sí que quede muy claro, te vas a dar una hostia fina. Madre mía. Porque, a ver, para empezar, Yakuza 3, o sea, lo que es el remastered, que por cierto lo tenemos aquí en la caja, para la gente que lo pueda ver en el YouTube, porque luego hay que enseñar una cosita. Yakuza 3, bueno, el 4 y el 5, estamos hablando que son remastered, no son remakes, ¿vale? Es decir, es un lavado de cara y ojos, pero no es un juego que luzca con el Dragon Engine, al que estamos acostumbrados en la generación actual con los Judgment, Yakuza 6 y Like a Dragon, etcétera, ¿no? Y es que Yakuza 3 Remastered es especial, pero hay que quererle, aunque a lo mejor tú difieres, no sé. No. Bueno, pues si no difieres, pues entonces haremos el esfuerzo, porque a ver, Yakuza 3, como todos los juegos de este Remastered, es un juego que originalmente sale en PlayStation 3. Concretamente aparece en 2009 en Japón. Aunque, bueno, es increíble ver la evolución de tal manera que el 5, siendo para la misma consola, es abrumadoramente superior en todos los aspectos, particularmente en lo técnico, con un motor nuevo que sirvió para, bueno, intergeneracionalmente, para crear los Yakuzas que saldrían posteriormente en la Play 4. Pero claro, es que el 3, a pesar de ser un salto increíble con comparación con los del 2, con los de PlayStation 2, mejor dicho, ¿vale? A día de hoy se nota muy tosco, muy torpe.
Kiryu camina como un tanque, literal. O sea, va como agarrotado, camina así por la vida. Y bueno, así estoy haciendo el movimiento como si fuera un tanque el personaje, para la gente que no queda muy radiofónico esto. Total, que duele un poquito hasta que te acostumbras. Y no ayuda a eso de que el personaje también no recuerda sus mejores habilidades al principio, y al principio el combate es un dolor. Hasta que consigues mejorar los atributos del personaje un poquito. Ese toque de rol que tiene aquí en el 3 es muy marcado. Porque también es otra cosa que me da rabia de Kiryu, que no entiendo, es que ¿por qué se olvida de las cosas más importantes de un juego para otro? O sea, a Samus, por ejemplo, en el Metroid siempre lo hemos comentado, se tropieza y pierde las habilidades, ¿vale? Sí. Pero Kiryu, ¿qué excusa tiene? Del 1 al 2, vale, ha estado en la cárcel. Se le olvidan las cosas porque en la cárcel, mira, ha estado ahí... No, del 1 al 2 no, del 0 al 1. Del 0 al 1, perdón, del 0 al 1 está en la cárcel, entonces se le olvidan las cosas y, mira, tiene excusa. Pero aquí, del 2 al 3, que además enlaza el 2 directamente con el 3... O sea, el viejo está que le tiene que enseñar cada juego a hacer parries. O el puto Tiger Drop, tiene que estar ya los cojones de Kiryu. En plan, joder, otra vez aquí, tío, Kiryu. En fin, la remasterización de Yakuza 3 no aporta juegos a la historia, es el juego tal cual. El juego comienza en Kamurocho, lo he dicho, lanzando directamente con los eventos del 2, diciendo adiós con la manita a la waifu. No. Adiós, Kaoru. Kaoru, ¿por qué Siempre te en vas? nuestros corazones, mejor personaje ever. Porque Kiryu ya sabemos que tiene 0 puntos en habilidad social, básicamente. Entonces Kaoru se va con su trabajo a otro país, Sí. a buscar a la madre de Marco por lo menos, porque no vuelve a salir nunca más. Te envía un correo... Tendría poemas de su puño y letra. Sí. No sé si en el 3, pero no sé si en alguno más hay No, una mención. en el mismo 3 es la que se encarga de mandarte las recompensas. Y a partir de ahí en el 4 ya... Nunca Nada. más. Y en el 5, por una cosa que pasa en Osaka, o sea, sí, en Osaka, con la policía, te mencionan a cierto detective que por su culpa estamos ahí un poco en la mierda porque era muy rebelde. Y dices, bueno, es ese personaje y tal. Pero Kiryu, que se supone que es un poco la waifu de él, Sí. nunca más. Ni en el 6, que es su juego fetiche. O sea, es el cierre del personaje y tal, y donde hacen un repaso un poco a todo, ¿no? Ahí tampoco, ¿no? Ni la mención. Muy mal, ahí, Ryugataku, muy mal. En fin, lo suyo es que tras una breve elipsis temporal, pues el juego nos presenta la ubicación estrella del 3, Okinawa. Lugar del orfanato regentado por Kiryu, que es el dios de los Yakuza, pero ha decidido montar un orfanato con... Bueno, en primera línea de playa con su hija adoptada y 7 o 8 chavales que pululan por allí y te dan secundarias insufribles, que cuando menos te lo esperas o tienes cosas más importantes que hacer, se me está muriendo Requilla y me estás diciendo que le enseña al perro a hacer a buscar la pelota. Joder. Toda la parte de Okinawa me sobra de ese juego. Te digo una cosa, a mí me Punto. mola mucho la parte de Okinawa. La odio. Pero, hostia, es que hay cosas que claman al cielo, ¿eh? De hecho, me he reescuchado el análisis de Yakuza 3 que hizo Funs. Igual. Me tengo que ir, pero vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer no sé cuántos, vamos a no sé qué. Sí, tal ¡Que vez es me así. dejes irme! ¡A Kamurocho! A ver, dicho esto, yo creo que el Yakuza 3 tiene una de las tramas más interesantes de toda la trilogía. Está al nivel del 0, del 2 y del 6. A mí no. Nivel... No, a ver, Okinawa aparte, que yo... No, y los personajes de Okinawa tampoco. No, a ver, es que los personajes de Okinawa están hechos para que... Son los típicos personajes de la saga Yakuza que te meten con calzador, que algunos están mejor introducidos que otros, y están hechos para que tú les quieras mucho y luego pues pase lo que pase. Pero bueno, si el juego es infame por una cosa, sobre todo el 3, es por el combate, aparte de Okinawa. O sea... pero bueno, de hecho este juego lo llaman Blokuza en los foros, porque claro, todos los enemigos bloquean y puede ser un dolor. Pero bueno, yo creo que este juego si queda sobre todo bien es por la trama y porque tiene una cosa que introduce por primera vez en la saga, que es el karaoke. Y solamente con eso ya merece nuestro respeto totalmente. Bueno, a ver, yo sé que tú el karaoke no, pero joder, yo creo que es una parte fundamental de la saga. Pasamos al 4, que es lo que estamos hablando un poco de fondo. Tras la tercera entrega, pues decidieron que tantas veces lo mismo con Kiryu no podía ser. O sea, ¿qué límite tienes? O sea, ¿cuánto puedes forzar la situación para que el dragón de Dojima, pues aunque lo mandes a Japón, a la otra punta del país, no acabe siempre perseguido por un pasado del que no puede huir, teniendo que volver a Kamurocho a partir de la cara a algún traidor del clan Toyo en la azotea de la torre más alta del centro de Tokio? ¿Cuántas veces puede pasar eso? Todas. Spoiler, pasan todas, efectivamente. Es más, ¿quién se acuerda por qué se llama el dragón de Dojima?
¿Quién se acuerda de Dojima? Exacto. Que, bueno, Dojima es un personaje importante porque es el Es- tercer chairman de... ¿Tercero? Sí, tercero, no. No, era el Era el patriarca, segundo. era el patriarca. El patriarca. No, el segundo patriarca, igual que Kiryu es el cuarto, por un día, pero es el cuarto patriarca el John Daime, que lo llaman en el 5. Y es el cuarto No, patriarca. era el, Es el no, era cuarto. el patriarca de su familia. No, Kiryu era teniente De la Apaiso. familia... O sea, no tenía su propia familia. Familia tuvo después Akiyama, pero bueno, estamos yendo un poco al tema del... Ya no me acuerdo, el juego hace un año. Kiryu sin ser... Igualmente, nadie se acuerda ya de Dojima cuando Exacto. llegas al 3. Es decir, Y lo que la gente se acuerda es que Kiryu fue el puto amo mandamas un día y renunció. y todo el mundo tiene, es el máximo respeto que le tienen. A él y a Daigo, ya Bueno, está. exacto. Daigo es el que pone él al cargo, digamos, a partir precisamente del 2. Y es el que ejerce de crack supremo durante toda esta saga del 3 al 5. Que es el hijo de Dojima, por cierto, es Daigo Dojima. Pero no es su dragón. Bueno, es otra cosa. En fin, es igual. La trama de Yakuza, aquí venimos por el plot. No venimos por esto. Total, que decidieron revolucionar un poquito la historia e intentar pues en el 4 meter novedades. Y básicamente, ya que era el número 4, pues metieron 4 protagonistas. Cada uno con su propia trama que se acaba entrelazando con la de los demás. El acierto, para los que juegan por primera vez al Yakuza 4, es y no echar el juego a la hoguera, por ver que no empiezas controlando al protagonista de toda la vida, que es Kiryu. Ya sabemos lo hecho, ¿no? Que como son la gente con los traumas. De repente no está tu protagonista principal. ¡Ay, no está Solid Snake! Está Raiden. Pues bueno. Sí. Bueno, pues es poner como primer personaje jugable al mejor personaje del juego y uno de los tíos más carismáticos de la saga, que es Shun Akiyama. Que básicamente es un personaje divertidísimo de jugar. Es un prestamista que apenas hace unos años era un sin techo de los muchos que hay por Kamurocho, que se hace tremendamente rico gracias a un evento que sucede en el primer Yakuza, y que en realidad es un coco que trabaja en finanzas antes de caer en desgracia. Se rumorea que te prestará la cantidad que quieras, por grande o loquísima que sea la cantidad, y siempre y cuando considere que eres digno. O sea, es un poco el Mjolnir de los prestamistas, y pases la prueba que te quiera imponer. La forma de ser, de absoluto badass sin creerlo, siempre en traje, y sobre todo su sistema de combate, que es con las manos en los bolsillos y pegando combos infinitos de patadas, a mí me parece, vamos, tremenda. Ese tío necesita un juego para él solo. Luego tenemos a Taiga Saejima, que es un personaje muy importante Saejima es muy importante en el peso dramático de la historia. Es el Kyodai, que es el hermano, digamos, juramentado de Goro Majima. Y bueno, es otro de los personajes que van a ser claves a partir de ahora en los Yakuza. Y tiene un monólogo en el 4 alucinante. ¿Y no es el 4 que te pareció? Así como juego. Yo disfruté mucho. Después del 3 Sí. me pareció muy bueno. Yo lo coloco en un punto intermedio de Yakuza, es decir, no es ni muy bueno ni muy malo. Está ahí en la tabla media. Y bueno, sobre todo, no destacaría en nada especial, salvo que Kamurocho es la única ciudad aquí, pero sube, evoluciona verticalmente. Tiene terrazas y azoteas y parkings. Que por cierto es otra cosa que también se perdió en el resto de juegos. Lo cual pues es una pena. Pero no es mal juego, desde luego. Y en Yakuza 5 Remastered, que en la versión física, por cierto, viene en un disco aparte, para que lo puedas meter en una caja de plástico réplica de la caja oficial de Yakuza 5 en Play 3, lo cual es un detallazo, lo estoy enseñando aquí para la gente del chat, para que lo veáis un poquito, de que es la caja de PlayStation 3. Espera aquí. Enséñanos, por favor, señor Azafato. Es un detallazo, porque este juego salió en 2012, no llegó a Occidente hasta 3 años después, en 2015, y solo en versión digital, porque, bueno, hubo muy malas ventas en general de la saga en los juegos anteriores, y en concreto el spin-off de Zombies, que fue muy mal recibido. Pero es una carta de amor esta edición. Después de ver lo bien que vienen funcionando pues Zeros y Kiwamis, pues decidieron traer así la edición física, lo cual se agradece un montón. Yakuza 5 es el juego menos Yakuza de todos, y a la vez es el juego Yakuza. Porque la edición es todo lo grande, todo es más. O sea, tiene 5 personajes jugables, tiene 5 ciudades importantes. Empezamos directamente con Kiryu, que es el personaje estrella, que está haciendo de taxista. ¿Cómo? Sí, yo me quedé igual. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Y el orfanato, y el Kantoyo, y por qué de repente mete al taxi y encargas a los Fast and Furious. O sea, tiene un montón de cosas que no se explican al principio. Vaya por delante que el argumento del 5 es excesivamente revuelto, complejo, y no tiene ningún sentido si te paras a pensarlo.
poco como los Yakuza en general, pero más todavía. Una buena saga, o sea, un argumento Yakuza es, si te paras a pensar, no lo hagas. Exacto. Además es que el juego lleva, lo bueno es que ya tiene el motor gráfico que llevarán el 0 y el 1, es el primer juego que lleva este tipo de motor gráfico, lo cual lo hace delicioso de jugar en comparación con el 3 y el 4, sobre todo. Además gráficamente es que parece de una consola superior. Parece mentira que el 3 fuera de la misma consola que este 5. Y bueno, tenemos a los mismos Kiryu Okiyama y Saejima, manteniéndose en el casting. Viene Tanimura. O sea, cambiamos a Tanimura, que es un personaje no comentado del 4, por Shinada. Es que son dos personajes que ni uno ni el otro me dicen mucho, sinceramente. Pero ahí están. Y bueno, tenemos sobre todo a Haruka, metida en el cast. Que dices, uy, vaya, es una idol y es todo el tema idol. Y de repente hay un punto central de giro de guión que dices, ¿qué coño ha pasado aquí? Exacto. Es que mi parte favorita de Yakuza 5, tienes a los machos alfa ahí dándose de hostias, pero mi parte favorita es precisamente el concurso de idols. Es llevar a Haruka a lo más alto del concurso. Hacer pisar el polvo a esas, comer el parro. Le pilló una inquina, tío. Le dio una rabia. O sea, le pilló más rabia a las enemigas, digamos, a las antagonistas del juego de baile. Sí. Que al boss final de porque obviamente Haruka no se toña. Haruka hace duelo de baile. Exacto, o sea, es lo mejor. O sea, Haruka va por la vida y en vez de hostiarse con los kinkis, pues se hace duelos de baile con la gente. Akiyama también, por cierto. Akiyama, los bailes de Akiyama también tienen además que es un fucker. Y bueno, pero posiblemente, ya os digo, sea el Yakuza menos Yakuza y a la vez es el que más interesante de jugar, pues es más completo, es el juego más ambicioso a día de hoy todavía de la saga. Esa es todo tan exagerado, quiere abarcar muchísimo y no hay coherencia por ninguna parte, con lo cual es divertido y es variado. Y el combate final es con música idol, como no puede ser de otra manera. Así que en definitiva, Yakuza 3, 4 y 5 en su versión remaster son grandísimos juegos. Hoy en día además se encuentran baratos en todas las plataformas, o sea, disfrutarlos. No pasa nada, es mejor eso que morirse. Volvemos con Pixel Sonoro, esa sección que escribe Julio Carmona y nos la envía y nos la trae empaquetadita y bien bonita para que la podamos compartir con todos vosotros. Y esta semana vamos a hablar de una compositora que se ha hecho un nombre en los últimos años, un nombre muy importante y está tocando algunos de los títulos más importantes del sector. Porque hablar de compositores modernos es probablemente una tarea más sencilla que examinar a aquellos con una que tiene una carrera extensa que abarca décadas. Pero también es cierto que tienen menos bagaje como compositores o como mínimo suelen ser más desconocidos para el público en general. Hace un mes os contábamos sobre Hideki Sakamoto, un compositor japonés poco conocido, pero que tiene una carrera que abarca décadas que nos permite ver su evolución a lo largo del tiempo. Esta vez vamos a cruzar al otro lado del charco para poner el foco en una de las compositoras independientes más relevantes de la última época. Hablaremos un poco de Lena Raine.
Lina Rain, también podéis encontrarla con el nombre artístico de Kuraine. Entiendo que es pronunciación japonesa, Kuraine, no Kurain. Nació en Seattle, Washington, en el año 1984 y desde pequeña se vio completamente rodeada por la música. Contando con una educación completa en teoría y lectoescritura musical desde los 6 años, momento en el que ingresó en el coro de su colegio, su padre, que es compositor y violinista, contaba además con un estudio de grabación en el sótano, con lo que le permitió desarrollar desde bien joven su curiosidad musical. Pero no solo de música vivió rodeada la joven Rain, sino también de videojuegos. Como ella misma cuenta, fue cuando ingresó en el coro de la escuela que comenzó a acercarse a los videojuegos. De muy joven consiguió una NES y una Game Boy. Con el amor que desarrolló los susodichos Zeldas y Metroid de ambas consolas, junto a los Mario, el Championship Bowling y Adventure in the Magic Kingdom. Conforme fue creciendo, en casa se dio el salto a la Mega Drive. Bueno, en Japón, en América se llama Genesis, obviamente, con títulos como Sonic y Streets of Rage, donde comenzó a notar la variedad y la profundidad en la música, y en especial con el chiptune noventero de Yuzo Koshiro. Sin embargo, el punto de inflexión y lo que hizo que los videojuegos se abrieran para ellos fue el descubrimiento de Chrono Trigger. Cuando me hice con la SNES y la PlayStation 1, básicamente todo viró radicalmente hacia los RPGs. Desde el momento que jugué al Chrono Trigger y me atrapó el concepto de que los juegos podían contar historias. Los años fueron pasando, pero la pasión de Lina por los videojuegos no hacía más que crecer. Cuando estaba en el instituto, Rain entró a formar parte de la comunidad fan de Sonic, una escena muy pasional y en activo a día de hoy, que no paraba de subir contenido a internet, desde animaciones a juegos, pasando por cómics y, como no, música. Uno de sus conocidos en la escena había comenzado a subir remezclas del tema de Sonic, lo cual había dejado a Rain impresionada por lo que se podía conseguir con un driver MIDI en PC. Con esta nueva ambición, comenzó a practicar con el software Noteworthy Composer, trasladando música de sus videojuegos favoritos para, con el tiempo, componer sus propias composiciones en este software, imaginándose cómo irían en diferentes escenas y videojuegos, e incluso subiendo algunas de sus composiciones a vgmusic.com. Sin embargo, aún quedaban años para que comenzara a dedicarse a los videojuegos. Para eso tendrían que esperar otros 15 años. Tras realizar un grado de 4 en composición musical en el Cornish College of the Arts en Seattle, Lina salió con un portfolio lleno de proyectos y muchas ganas de hacerse un hueco en la industria musical del videojuego. Por desgracia, como todos sabemos, en el mundo del arte los inicios son muy duros. Acababa de salir de la universidad con un grado en composición musical y pensando que mi música fuera lo suficiente para encontrar un hueco. Resulta que no lo era, porque esto además fue antes del crecimiento de la escena independiente y ninguno de los grandes estudios de videojuegos querían darle una oportunidad a una compositora extremadamente inexperta. Entendible. Pero un conocido que hice a través de una red de amigos compositores me abordó y me preguntó si me gustaría unirme a otros compositores noveles para escribir algunas canciones extra para un juego en el que estaban trabajando. Así que yo misma y otros recién llegados tuvimos la oportunidad de trabajar para un juego que, si bien no es el juego más aclamado del mundo, nos dio un trabajo acreditado con el que empezar. No lo considero mi primera experiencia componiendo, ya que estuve muy poco involucrada, pero fue algo muy importante para mí. Ni siquiera con estas, Rain consiguió un puesto como compositora en ninguna de las grandes empresas del sector, pero sus conocimientos y habilidades le permitieron seguir encontrando pequeñas oportunidades. Su primera experiencia real en la composición de videojuegos fue con el juego Gary Grisby World War: A World Divided, un juego de 2007, donde dejó 2 composiciones para su banda sonora. A esto le siguió The Operational Art of War 3, que salió en 2006. Digo las fechas de salida, obviamente las fechas de salida y las fechas de trabajo no coinciden, obviamente, porque este juego salió un año antes. Otro wargame donde colaboró con la composición de música orquestal para después... nada. Rain estuvo en proceso de selección para algunos títulos más, como Cliff Barker's Jericho, de Mercury Steam. Me ha sorprendido este dato. Sí, 2007. Pero sin llegar a pasar nunca el corte. Por lo que tras un año de sequía intentó buscar trabajo en el sector, pero desde la parte de tester, desde la parte de QA. Curiosamente fue Nintendo of America donde conseguiría trabajo, se mantuvo 2 años y medio, hasta poder dar el salto a la empresa que notaría por primera vez sus verdaderas capacidades como compositora, ArenaNet.
En 2010 entra a trabajar para ArenaNet como diseñadora de juego, un puesto aún muy alejado de su verdadera pasión. El salto se dio gracias a un evento navideño en el que el juego contaba con un pequeño modo estilo Guitar Hero, donde Lina estuvo practicando escribiendo canciones originales al realizar el diseño. Fue en ese momento cuando el equipo de sonido del juego se puso en contacto con ella, impresionado de que supiera componer música. Tras la llamada se le encomendó escribir una rendición orquestal de uno de los temas que había hecho, el cual recibió a su vez la atención del equipo de cinemáticas, que terminó construyendo el tráiler usando el tema como base. Fíjate cómo ha ido de diseñadora de juego y los de música. Oye, que sabes escribir música, entonces vienen y digo, oye, que este tema está de puta madre, quiero montar un tráiler con tu música, es decir, el tráiler se funda en base a tu música, etcétera. Tiene que ser muy guay esto para un creador, ¿eh? Exacto. No pretender más que aportar un poco y de repente decir, oye, aquí hay calidad, vamos a aprovecharla. Claro, en este momento se le mezclan ambos mundos y Lina comienza a dedicar su tiempo tanto al diseño como a la composición. Me encanta lo flexible que es mi posición en ArenaNet, en cuanto a la capacidad de no solo ser capaz de diseñar contenidos, sino también escribir música. A menudo la música que escribe termina usándose en el contenido que me encargo de diseñar, así que soy capaz de tener una gran autoridad sobre la experiencia. El mejor ejemplo de esto ha sido con uno de los lanzamientos de Living Wars para Guild Wars 2, donde descubres una increíble cueva misteriosa medio convertida en oro. Yo sabía que hacer en ese momento uno de pura admiración. Yo sabía que quería hacer ese momento uno de pura admiración y ya me había tocado trabajar antes haciendo cinemáticas in-game. Así que creé una cámara dinámica que barriera todo el área, compuse la música y ayudé directamente en el diseño de la cueva para que todo encajara bien. Es una de mis partes favoritas en las que he trabajado. Hay que decir que trabajar para ArenaNet era una cosa que quería hacer mucha gente, que hace cuestión de unos años. Yo que juego un montón a Guild Wars 1, Guild Wars 2, pero quiero dejarme la vida en el juego, entre otras cosas porque se generó alrededor del juego una comunidad súper positiva, súper agradable. Los foros eran una pasada, realmente era un recinto como un habitáculo súper luminoso. Era un juego que estaba a la sombra de WoW, como tantos, pero sin embargo, como era gratuito, no era por cuotas y tal, sí que tuvo una base de jugadores muy fiel. Y además, ya te digo, los desarrolladores eran muy participativos con la gente, se notaba que había mucho cariño y mucho mimo del público para los desarrolladores y los desarrolladores para el público. Y yo creo que eso se nota un poco en todo esto. Y además fue un momento, una comunidad que les fue muy bien. A partir de aquí, si bien no le sirvió inmediatamente para encontrar nuevas oportunidades dentro de la industria musical del videojuego, curiosamente sí que le sirvió para comenzar a componer música para orquestas tan prestigiosas como la alemana o la Orquesta de Budapest. Poca cosa, ¿eh? Poca cosa. Pero es que además este fue un momento crucial en la carrera de Rain porque poco después dio a conocer que es mujer. Hacerlo supuso tener que cambiar mucho material a nivel de créditos, pero por fortuna no fue demasiado estresante, pues contó con el apoyo tanto de ArenaNet como de la comunidad que hablabas de Guild Wars 2. Mucho de lo que he hecho fuera de la industria tiene mi propio copyright, así que principalmente ha sido mucho trabajo manual para actualizar literalmente tantas cosas como me acuerdo de actualizar. Con los créditos musicales de ArenaNet, una vez salí del armario, hablé con el compositor principal, McLean Damer, que resulta ser un buen amigo, y en un día todas las canciones en SoundCloud se habían actualizado a mi nuevo nombre. Y con Guild Wars 2 en sí, la comunidad me ha apoyado desde el día 1, por lo que estoy increíblemente agradecida. Tenemos una wiki para el juego que la llevan los jugadores. Antes de que pensara siquiera en mirarla, habían creado una nueva entrada para mí con la página de mi antiguo nombre redirigiendo a esta, y una bio revisada con el nombre y pronombres correctos. Me hizo llorar, fue maravilloso. Lina siguió trabajando en ArenaNet y durante algún tiempo, para dejar la compañía en 2016 para centrarse en su carrera musical, pero dejando algunos temas para el recuerdo por su forma de entremezclarse en aquellas áreas en las que trabajó. Temas como The Great Toy Maker para el evento Winter's Day, uno de los primeros en los que participó como compositora, The Golden Cave, ya mencionado por la anécdota de la compositora durante su creación, o Tarir, The Forgotten City para la expansión Heart of Thorns, son algunos de la quincena de trabajos que dejó antes de irse de la compañía. Lina volvió al título que la vio nacer como compositora profesional para videojuegos en 2018, con 3 temas más dedicados a la actualización de la 4ª temporada de Living Ball, Bliss Determination, Bliss Sorrow y The Largos Twins. Lina no tardó en conseguir trabajo y en el mismo año en el que dejó la compañía participó en otros 3 proyectos. Panic at Multiverse Hike, juego de 2016, un juego de simulación de citas parodia al más puro estilo Hatoful Boyfriend. Interesante.
y con música compuesta usando samples de Super Nintendo. Upshift, también de 2016, un pequeño juego de puzzle y ritmo para la Ludum Dare 35, y Hackmad, también de 2016, un extrañísimo multijugador masivo en el cual los jugadores interactúan con el mundo a través de un terminal de texto para influenciar y controlar a los demás jugadores usando ingeniería social, scripts o craqueando directamente a otros jugadores. Un título que es una rareza, sin duda. El momento en el que Lina Rain explota dentro del sector fue gracias a la obra de Maddie Makes Games, Celeste, 2018, una obra maestra. Juegazo. No juego a Celeste, pero esto es un temazo. O sea, No, esto no es de un tema Lina de Celeste, Rain es- pero... Y nota de técnicos, desde que salió Celeste, la banda sonora acompaña el programa a cada programa. Hay algún tema de Celeste. Un regreso tras un año donde Rain no firma ninguna obra, pero que en el que acaba de marcharse a Montreal para trabajar de diseñadora para Far Cry 5. Juego que también sale en Ojo, 2018. Sí, sí. Maddie Thorson, directora del título, junto a su compañero Noel Berry, contactó con Rain durante ese 2017 comentándole la idea del juego tras escuchar uno de sus IPs, que es un Singles, ¿no? un single, ¿no? Sí, es un single. En música creo que es un single. No controlo yo de música, lo siento. Bueno, no, single no, es como estos discos cortos, o sea, estos discos que tienen 2-3 canciones. Ah, vale, un disco corto, vale. Pues lo he dicho, uno de sus discos llamado Singularity. Thorson y Berry habían creado Celeste originalmente en 2015 con motivo de una Game Jam, usando poco más de 8.000 líneas de código y unos 60 sonidos entre música y efectos en el sistema Pico 8. Un sistema que ya os habló aquí Cupa hace mucho tiempo, que es una consola, pero que no existe a nivel físicamente. Es un poco complicado de explicar, pero básicamente es un sistema propio, pero que se reproduce dentro de tu sistema operativo. Pequeño matiz, gracias señor Google. EP es Extended Play, que es para esas canciones que son demasiado largas para considerarse un sencillo, pero demasiado cortas para considerarse un álbum. Jesús Ramos lo ha descrito como un maxi single. Sí, correcto. Me ha gustado. Bueno, Extended Play vendría a ser. Gracias, porque yo soy muy inculto del mundo musical, ya lo digo. Entonces, lo dicho, a través de... Habían creado Celeste en Pico 8, les gusta lo que hace Rain, contactan con ella para crear Celeste, el Celeste ya juego que conocemos todos. La composición de música no partió exactamente de cero, pues la propia Maddie ya había compuesto parte de las dos primeras áreas, pero eso permitió a Rain ver un poco cómo se estaba aplicando la música dinámica para el gameplay y el escenario, así que a partir de la tercera fase ella pudo poner más de su parte no solo en la composición, sino que con su experiencia de diseño y al desarrollar los niveles y la música a la vez, también tanto la narrativa como el gameplay y el game feel se ven influenciados en un único conjunto. Al final, Rain trabajó codo con los directores de Celeste para que la música se integrara completamente con la obra de manera muy activa, pues ella misma se veía reflejada en Madeleine, la protagonista. La historia de Madeleine y sus conflictos internos, en los cuales se basa la trama entera, sin duda resonaron dentro de mí. Me identifiqué con el personaje y con todos los problemas generales de la ansiedad y la depresión, ya que son una causa muy presente para mí, y yo fui capaz de ponerme a mí misma dentro de la música. Esto me sorprendió, la verdad, porque cuando me uní al juego no tenía ni idea de que terminaría siendo lo que fue. Y es que la música de Celeste, así como el estilo del per se del título, es de un juego de 8 bits, cosas de nacer en la Pico 8, pero evidentemente sin las limitaciones de máquina como en la época. Esto es algo que otros compositores como Jeff Kaufman o Toby Fox ya han sabido aprovechar con anterioridad en sus títulos como Shovel Knight y Undertale para crear bandas sonoras. Lo importante es la sensación que transmite un juego en sí, no hay necesidad de limitarse artificialmente. De esta manera la banda sonora consigue engañar, apoyándose en el juego y sonar, entrecomilladamente, a 8 bits sin serlo realmente.
Además, el sonido del juego, así como la historia, funcionan para la narrativa y empujan las mecánicas para que encajen en la historia. La mayoría de los plataformeros de este estilo, con una dificultad tan endiablada, representan un reto arcade y la música suele acompañarlo. En Celeste, lo que se busca con la música es que sea amable y acompañe al jugador con sus acordes y tono en general, animándolo a seguir. Incluso el mismo diseño del sonido muestra esta faceta al no reiniciar la música con cada muerte y permitir esa progresión dinámica de aventura, en concordancia con el mensaje que el juego quiere dar a todos los que se embarquen con Madeleine en su conquista de la montaña. A partir de Celeste, Lina ya se podía contar como una de las compositoras más influyentes del panorama indie, algo sobre lo que muchos años antes bromeaba con otros compañeros compositores, como el ya mencionado Kaufman o Wilbur Roget, compositor de Call of Duty World War II durante la GDC de 2006. Cuando uno de los tertulianos dijo: "Somos la siguiente generación de compositores, aquí mismo, en este bar". Pero todo llega a su fin y Lina, entre lágrimas por volver y despedir definitivamente al título que le dio la fama, compuso Celeste Farewell en 2019, a la vez que se embarcaba en dos productos muy diferentes entre sí. El primero fue Esk, un juego de Radical Dreamers en 2018, una aventura basada en texto, diseñada y programada por la propia Lina para después su debut en el mundo de la animación con la película de Steven Universe, la película de 2019. ¿Oh, sí? Es un detalle que no sabía, que se había también dedicado a la animación. La oportunidad de consagrarse definitivamente tras años de carrera en la industria llegó con la Nether Update de Minecraft, que sacó en 2019, la actualización del inframundo de Minecraft, para el cual colaboró con 3 nuevas canciones: Rubedo, la música general del Nether; Chrysopoeia, en los bosques escarlata; y So Below, para los desiertos de Soul Sand. 3 piezas que, con melodías donde el piano domina la escena mientras busca crear una mezcla con la extraña belleza de la soledad y la extrañeza del inframundo de Minecraft. A este trabajo le siguió su participación junto a una decena de compositores en Sackboy: A Boy Adventure, al que le aportó el tema del mapa, Traveling, y todas sus variantes. Pero sin duda, si hay una banda sonora en la que destaca en su haber tras el éxito de Celeste, es sin duda Chicory, un juego de 2021 que es muy rompedor en que hace suya la fórmula del Zelda clásica al usar una vista cenital con mazmorras dispersas por el mapa, y la reformula eliminando gran parte del reto para centrarse en la narrativa y en cómo la jugabilidad, en el cual sustituye la espada por una pluma, trata de contarnos una historia sobre el síndrome del impostor y sobre sus expectativas. La banda sonora que Lina compuso para la ocasión es una que se podía definir como etérea. Viniendo de los beats tan retros de Celeste, la banda sonora de Chicory casi brilla por su ausencia, acompañando la obra siempre entre bambalinas, pero sin dejarla sola en ningún momento. Ya sea en las cuevas o templos, buscando crear un ambiente tétrico con temas como Probably Ancient Evil o Caves, mostrándonos la cotidianidad del mundo con Art Academy o Seeds of Doubt, o directamente temas que cuentan una progresión, como ocurre con el paso de Blank Canvas a This Colorful World. Mientras en el primero vemos una selección muy ligera de instrumentos tocando con mucha livianidad, podemos observar en This Colorful World cómo el peso de nuestro viaje, al agregar los diferentes leitmotivs que nos encontramos a lo largo del viaje, conforman un tema complejo y rico en matices. Una auténtica delicia.
Lina no ha dejado de trabajar en ningún momento. Para el segundo capítulo de Deltarune. ¿Deltarune? Yo he quedado Deltarune, pero... Yo siempre digo Deltarune, igual está mal dicho. Pero No lo sabemos. Como viene de Undertale, puede ser. Exacto. Apoya a Toby Fox en la composición de un par de temas, Attack of the Killer Queen y Cyber Battle, la continuación de uno de los indies que más barreras ha roto, como es Undertale. Minecraft volvió a ser su hogar con la actualización de las cuevas y acantilados, sumando otras 2 canciones al repertorio, que son Other Side y Overworld. Esta segunda compuesta junto a Kumi Tanioka. El último trabajo publicado por Lina Rain es la banda sonora de Moonglow Bay, un extraño RPG de pesca con gráficos voxel. De este último trabajo destacan temas como Welcome to Moonglow Bay o Full Moon Memories. Su próximo trabajo anunciado es Earthblade, el nuevo juego de Maddie Thorson, con la que ya colaboró en Celeste, cerrando el ciclo y volviendo al punto donde comenzó su fama y su nombre empezó a resonar en el mundillo independiente. Parece que Rain lleve muy poco tiempo, pero su carrera abarca más de 15 años con sus altos y bajos, con muchos cambios en su vida y con muchas emociones. Y es que Lina Rain es, sin duda alguna, una de las referentes en la composición de videojuegos dentro de Occidente a día de hoy, con un registro que, abriéndonos más allá de esta industria, abarca una gran cantidad de géneros musicales y es capaz de firmar maravillas sin importar el juego que toque. Talento y esfuerzo en estado puro. Hablando en series, una sección en la que hablamos muy en series de las cosas, una de las series de Alex. Muy en serie. Sí, muy en serie. ¿Pero en serie? En series, en serie te lo digo. ¿Seriamente? Seriamente. En el que hablamos... ¡Esto no es serie! ¡No! En el que, bueno, hablamos de series de... Iba a decir televisión, pero no, porque es que realmente hoy día televisión... Bueno... A ver, la aplicación de Prime Video la tengo en la tele. Técnicamente es tele. Sí, sí. El asunto es que he leído que vas a hablar de un grupo de frikis que se juntan a hacer cosas frikis y digo, ¿vas a hablar de Game Over? No, pero casi. Ojalá. ¿Te imaginas que fuésemos tan famosos que alguien hablase de nosotros en plan haciendo una sección sobre han sacado una serie de Game Over? Mira, es que el problema es que... Yo no sé, Netflix la cancela antes de la primera temporada siquiera. No soy para nada consciente de eso, pero te comento que cuando nos entrevistó Javi de Sci-Fi Games en Desayuno Continental, que lo tenéis en su canal, Desayuno Continental, buscad la entrevista Game Over, que son 2 horas. Claro, nos comentaba, ¿sois conscientes de que muchos podcasts dicen yo he empezado por esto animado por Game Over? ¿O porque el primer podcast que escuché fue Game Over? Y yo, pues la verdad es que no, y me da vértigo. Me da vértigo pensar eso. Que hace más años, o sea, somos un podcast... tú formas parte, y además desde no hace pocos años. Un podcast tan longevo que ha vivido el lanzamiento de 2 o 3 generaciones. O sea, hay podcasts que analizáis en plan la salida de la Play 3, que fue ¿cuándo? ¿En 2006, 2007? He escrito análisis de juegos de Game Boy Color cuando eran novedad. Por eso. En este programa. Y lo tenéis para bajar en portalgameover.com. O sea, un día habrá una serie documental de... Juegos de Play 1. Hablamos de cuando Sega anunció que dejaba de fabricar hardware.
Imagínate. Hay un portal al abismo en el Discord que se llama Canal Interrumpido de Game Over, de Sí. programas que son Aleatorios. programas aleatorios en bucle, que lo mismo te enlaza uno de esta temporada con uno de la temporada 3. Es Mira, como, uf. Julio Carmona dice, Isaac, piensa que qué cojones hago yo aquí que llevo escuchándoos desde que tenía 13 años y está en la universidad. Imagínate. Este hombre. Sí, la verdad es que da un poco de vértigo. Bueno, pero como estabas diciendo, vengo a hablar de un grupo de frikis que se juntaban en casa para jugar a partidas de rol y pasarlo bien. Se convirtieron en el stream que más dinero ingresa de Twitch del mundo y en una de las franquicias de entretenimiento que más auge hay ahora mismo dentro del género fantástico, con una historia compuesta a través de streams, juegos, cómics, libros y ahora serie de televisión. Hoy vengo a hablaros de Critical Role y la leyenda de Vox Machina. The adventure begins. They were always beside you, your nerd-hate best friends, and the DM to guide you. And they rise from the flames for the battles ahead. Villains beware. En 2012, un grupo de amigos se juntaron para jugar una partida, un one-shot de Dungeons and Dragons para el cumpleaños de Liam O'Brien, que es uno del grupo de Critical Role, básicamente. Es un actor de doblaje, sobre todo de animes y de algún videojuego, pero bastante conocido y que ha dirigido también doblajes. De hecho, juraría que es el director de doblaje de Last of Us, si no me equivoco. El máster de la partida, Mark Mercer, exceptuando por él, nadie más habían jugado demasiado a rol o tenían mucha experiencia con ello. Entonces era un experimento de cumpleaños, un regalo de cumpleaños para Liam O'Brien, que de pequeño sí que jugó, pero hacía muchos años que no jugaba. Quedaron, se pasaron horas jugando y lo celebraron en grande el cumpleaños. Y cuando Liam O'Brien volvió a casa, aún tenía la adrenalina en el juego y la aventura. Y al cabo de unos días escribió al resto la frase de ¿para cuándo la siguiente? ¿Para cuándo repetimos? Y decidieron continuar sus aventuras. Siguieron creando personajes, se unieron más gente a la campaña y así estuvieron evolucionando un tiempo. Una campaña organizada desde el cariño y desde la amistad. Un juego que los unió aún más y que gracias a las partidas semanales les permitía mantenerse conectados, como nos pasa a muchos que jugamos a rol. Pero no era un grupo muy normal. O sea, todos eran amigos, pero todos se conocían del mundo del doblaje o del voiceover americano. Entonces, siendo la mayoría actores, las partidas tenían una intensidad bastante característica y era fácilmente disfrutable como espectador. Y eso es lo que a Felicia Day le pareció que podía ser interesante. Estamos alrededor de 2015, más o menos, principios del 2015. Felicia Day, para quien no la conozca, es una actriz y productora bastante conocida en el mundillo geek y en el mundillo freak en general por muchos papeles que ha tenido. Una de las cosas que más famosa la hizo fue una webserie que creó ella misma llamada The Guild, que es una webserie bastante recomendada, o al menos yo la recomiendo mucho. No, es que la gracia de Felicia Day fue aprovechar esa... ahora no hay mucho trabajo de actriz, o sí o no, porque obviamente Felicia Day tampoco es tan, o en aquel momento no era tan famosa como luego lo fue. Pero fue el momento de las webseries, el momento dulce, y el saber aprovechar y meterse en eso, y saber el público que quería ver eso, donde los niveles de producción, aun siendo Felicia Day, por tanto, estaban bien, pero no eran necesariamente... No, y menos la primera temporada, o sea, los niveles de producción eran ellos en su casa grabándose Claro, con decir, una webcam. pero la gente no pedía medios de producción. Es un poco como pasó con los webcómics, que al principio con que me dieras un cómic valía, pero al cabo de 5 o 10 años tenías que ser un experto dibujante para tener un webcómic, eso para empezar. Y claro, The Guild lo petó mucho y lo que recuerdo, porque me lo ponía muchas veces de fondo y ahora me están dando ganas de cuando llegue a casa me lo pongo de nuevo, es el videoclip que hicieron. Es buenísimo la canción. Yo la tengo yo de hecho creo que la tengo en el iPad porque me la descargué.
Cuando tuve uno de mis primeros iPads lo usaba mucho cuando desayunaba algo, me lo llevaba y en la cafetería donde estaba me miraba algún capítulo de The Guild en YouTube. O sea, hablamos, no sé, 2016, 2017 Yo diría que 2012. o 2012. Es que ya no, porque yo en esa época ya no lo miraba. O sea, cuando aún estaban acabando la última temporada, si no me equivoco, de The Guild, yo me la miraba en el iPad y tenía descargado el videoclip que hicieron y la canción la tenía guardada. Pero no, The Guild seguía un grupo de personas que jugaban al WoW y estaba un poco basado en la vida personal de la actriz. Entonces ya estaba ahí metida en el mundillo de friki. A raíz del éxito de Guild, fundó un canal / productora que se llamaba Geek and Sundry, que era un canal de YouTube donde iba creando contenido. También estaba Will Wheaton metido por ahí y que con los años fue comprado por Legendary. Una vez comprado, igualmente Felicia Day quedó como un poco la coordinadora de todo, la productora de todo. Y fue bajo el paraguas de Geek and Sundry que empezó Critical Role. O sea, Felicia Day se enteró mediante una amiga que tenía en común con el grupo, que es Ashley Johnson, que Ashley Johnson también juega en el grupo. O sea, me he expresado un poco mal. Básicamente, Felicia Day era amiga de uno de los miembros del grupo, que es Ashley Johnson, que es una actriz bastante conocida. Y se enteró que jugaban a las partidas. Entonces, no sé si, no acabo de encontrar si fue a ver alguna o simplemente ya lo propuso solo sabiendo que jugaban. Pero le pareció interesante que una partida de rol con actores de doblaje que juegan con bastante intensidad, esto seguramente se pueda streamear en Twitch. No sé si va a tener mucho éxito, de hecho ya lo decía, no sé cómo va a funcionar o no. Yo he visto, pero vamos a hacerlo. Yo he visto alguna en la que participaba Will Wheaton y pensaba que era de Geek and Sundry. Bueno, obviamente estaba de Geek and Sundry y pensaba que era de Felicia Day. No sabía que era Critical Role. Sí. Era Critical Role y está además en un set muy bien iluminado, muy bien puesto, muy preparado para que la gente lo pueda ver. Muy chulo, Sí. es decir, realmente supo ponerlo bien. Cuando empezaron era, entre comillas, tirando a cutrillo. O sea, tenían, de hecho, creo que hay imágenes donde grababan y no era un set como tal o un plato como tal. Creo que era una zona que antes era de cafetería o alguna cosa así que lo habían adecuado para las partidas. Pero a medida que fue ganando en visualizaciones y en medida que empezó a tener éxito, ya hicieron un set propio. Luego, con el tiempo, como ya explicaré más adelante, Critical Role se montó su propio estudio, etcétera, etcétera, y todo fue creciendo. Pero cuando empezaron que ni siquiera ellos sabían si durarían 2 días, 3 partidas, un par de semanas, si los de Legendary vendrían y dirían, mira, es que esto no tiene sentido. Sí. No sabían qué iba a pasar, pero era una apuesta que hacía Felicia Day y que hacía Matt Mercer. Curioso tener ese miedo cuando estaba por ahí, no sé si fue más tarde que vino, pero estaba por ahí Will Wheaton, que recuerdo que en aquel momento era un extra, pero mucha gente lo conoció, es muy triste decir que lo conoció por esto, pero lo conoció por Big Bang Theory. Claro. Y decir, hostia, este es el tío de Big Bang Theory, enemigo mortal de Sheldon, y está en Twitch. ¡Por Dios, qué es esta locura! Sí, además yo ¡Jugando conocí rol! Geek and Sundry lo conocí, aparte de por The Guild, por el programa de juegos de mesa que tenía Will Wheaton en Geek and Sundry. Lamentablemente Geek and Sundry hoy en día está un poco así como medio desaparecida o desaparecida porque cosas que pasan y las empresas cierran, las empresas abren, pero bueno. Entonces, el 12 de marzo de 2015 hicieron la primera partida de directo. Recordemos que ya llevaban como unos 2 años. La campaña empezó en 2012, si no me equivoco, y llevaban desde entonces haciendo partida. Y en 2015 hicieron la primera partida de la campaña, que como ya llevan un bagaje, ellos cuando jugaron en persona la primera partida era Dungeons cuarta, luego pasaron a Pathfinder, son sistemas de rol. Y para el directo pasaron a Dungeons quinta. De hecho, una de las grandes cosas que dicen es que gracias a Critical Role, Dungeons and Dragons ha tenido como una segunda vida con quinta edición. Quinta edición es una edición muy buena para empezar, han simplificado muchas cosas y parece que esto ha provocado que sea muy popular, pero si le sumas todo el tema de los streams y el éxito que ha tenido Critical Role, es que ha sido ya todo historia, ha sido todo un pasote, por decirlo con palabras no muy finas. Con el tiempo se separaron de Geek and Sundry, como he dicho, amigablemente, crearon su propia compañía para producir contenido aparte y actualmente, como hemos remarcado, son el canal de Twitch que más dinero ingresa, pero de calle. O sea, se filtraron los números y lo que ingresa Critical Role es muy por encima de todo el mundo. Que si tienes en cuenta los costes de producción y todo lo que hay detrás, en realidad tampoco es tanto. Y obviamente no se financian al 100% con los ingresos de Twitch.
Critical Role está formado por Matt Mercer, Marisha Ray. Matt Mercer lo conocemos como la voz de Cole Cassidy, antes conocido como McCree, que hubo polémica y le cambiaron el nombre. Sí. Pero él no tiene la culpa. No, el pobre no tiene la culpa. De hecho, es un tío muy majo, este actor. Es un amor y yo quiero abrazarle y quiero casarme con él. Yo conocí con el actor que le pone la voz a Lucio, del juego de Overwatch también, que es un tío muy majo también. Ese no lo conozco, pero Matt Mercer me casaba con él. Marisa Ray, que es la esposa de Matt Mercer, pero también es la directora creativa de la compañía, que fue directora creativa de Geek and Sundry, y también es actriz de videojuegos como en Fire Emblem, Metal Gear, etcétera. Liam O'Brien, que es actor de doblaje, como he dicho, escritor y voz en muchos animes. Ponía voces en Naruto durante todas las temporadas, y también es el director de doblaje de Last of Us y algunos Resident Evil. Taliesin Jaffe, actor de voz de animes. Laura Bailey, que es una actriz también, que es ganadora del BAFTA y de los Game Awards por su papel como Abby en Last of Us 2. Como anécdota, se enteró de que había ganado el Game Awards en directo en un stream porque se marchó antes de la gala para poder ir a jugar. Y de hecho está grabado, está el momento en que llega y todo el mundo la mira y dice, ¿pero has ganado o no? Y ella, no lo sé. Y entonces mientras están jugando salió que había ganado ella. Fricaza. Y se enteró en directo. Prefiero jugar a rol, que son los Game Awards. ¿Cómo voy a estar aquí? Además apareció con el traje, el vestido elegante y tal. Y Travis Willingham, que es actor de voz, y el marido de Laura Bailey, que hace las funciones de CEO también de la compañía. Ashley Johnson, que como hemos dicho es la actriz de Ellie en Last of Us, y es la única persona que ha ganado 2 veces el BAFTA ha ganado el mismo premio por interpretación y por hacer de Ellie en Last of Us. Tenemos a Abby y Ellie en la misma mesa jugando al rol. Sí, por eso es que este grupo mola mucho. Y Sam Riegel, que es actor y director de doblaje, que ha ganado un Emmy por su trabajo en Danger and Eggers, y también es el creador de las canciones que suenan en Critical Role. En marzo del 2019, el equipo de Critical Role lanzó un Kickstarter con la idea de hacer un especial animado de su campaña. Un episodio de 22 minutos ambientado justo antes de la campaña principal de Vox Machina, o lo que empezó en las grabaciones. De hecho, previamente el grupo se llamaba Shit. Special, no sé qué, no sé cuántos, no me acuerdo. Y dijeron, bueno, ya que vamos a streamear, vamos a cambiar el nombre. Y decidieron cambiarlo por Vox Machina, haciendo retcon, etcétera. No sé por qué. Calcularon que el coste de un episodio de 22 minutos de este especial serían $750,000, y es lo que pedían. Y de hecho dijeron, bueno, vamos a hacer 45 días de campaña porque estamos hablando de casi $1 millón. Sí. Esto va a costar. En una hora habían alcanzado $1 millón. Al final de los 45 días de campaña, que es... Recordemos que esperaban que le iba a costar. Sí. Recaudaron $11.385.449. 11 millones y medio prácticamente. Prácticamente. Se convirtieron en el Kickstarter de audiovisuales que más había recaudado en ese momento. No sé si ahora ha habido alguno que lo haya superado. Y uno de los Kickstarters que más ha recaudado en la historia de la página web. Decidieron que con este presupuesto podrían llegar a hacer una serie de unos 10 episodios aproximadamente. De animación. Una miniserie, pero podían adaptar uno de los arcos principales de la primera campaña. En noviembre de ese año, cuando ya había empezado la producción, Amazon se hizo con los derechos de distribución. Ellos escogieron Amazon, aún teniendo ofertas de muchos sitios de streaming, porque parece que es la que más libertad les daba a la hora de crear la historia como ellos querían y de crear la serie como ellos querían, porque muchas otras les ofrecían a lo mejor mejores condiciones o lo que fuese, pero queremos que la hagáis más infantil, queremos que la hagáis de acción real, queremos que hagáis no sé qué, no sé cuántos. Entonces, me imagino que por ahí tirarán otros proyectos, pero no esta serie. Amazon se hizo con los derechos, se encargó 14 episodios adicionales, dando lugar a 2 temporadas de 12 episodios, que con la pandemia se retrasaron del 2020 a enero de este año, que finalmente se ha estrenado la primera temporada. Y vaya seriote. Vox Machina es un grupo mercenario de gente que se ha ido formando de manera muy diversa. En cómics y material adicional se explica bastante la historia de cómo se juntaron, e incluso hay una novela protagonizada por Bex y Bugs, que son los dos
mellizos del grupo, que son 2 semielfos. Una es Ranger y el otro es Pícaro, si no me equivoco. Luego está el gnomo bardo Scanlan, que lo lleva Sam Riegel, que sus canciones son obscenas y hace magia a través de su entrepierna. La clérigo gnoma Pike, el ex noble humano Percy, en realidad tiene un nombre más largo, pero no me acuerdo, Percy de Rolo. El Goliath bárbaro, conocido como Grog, y finalmente la druida semielfa Keyleth, que es uno de mis personajes favoritos, que lo lleva Marisa Rey, que es lo más adorable del mundo y a la vez es como uno de los personajes más poderosos del grupo. Una dice, Raúl dice, me deja entender que los cómics los distribuye aquí Fandogamia. Sí, Fandogamia distribuye los de Vox Machina. Pues a tope con Fandogamia, que es una parece, grandes editoriales, que hay gente ahí forrándose y tal. No, Fandogamia es una editorial que lleva un grupo de frikis, precisamente. Sí. Eso le viene como al pelo. Fandogamia es, o sea, además Fandogamia también daría para hacer todo un programa, porque lo que han conseguido hacer es Pedro Cat y Fandogamia en general, que empezaron haciendo fanzines y ahora distribuyen cómics como Vox Machina y otras licencias bastante guays. ¿Estaba Timoneda en Fandogamia? Sí, no sé exactamente qué posición o qué hace, pero sé que tiene algún cómic publicado por Fandogamia. Timoneda tenía programa de radio aquí en Radio Sí, Despí y en Radio Prat. Sí. Molaría, tendríamos que invitarlo algún día, a lo mejor se vendría. Bueno, no lo sé. No, es que ha venido aquí y nos ha hecho canciones con armónica. Ahora lo recuerdo. Que toca la armónica. Pues sí, ha estado aquí un par de veces y ha tenido momentos musicales en Game Over con armónica, tocando temas de videojuegos con el Timoneda aquí, ojito. Sí. Pues eso. En esta primera temporada, además de ver cómo el grupo se va cohesionando, seguimos lo que es uno de los primeros arcos argumentales de la campaña original, la de los Briarwood. Un matrimonio noble con oscuras intenciones. Aunque en los 2 primeros capítulos siguen un poco el plan original del Kickstarter, que era explicar la historia de cómo el grupo acabó con un dragón, que tenía que ver con una trama que se sucedió a posteriori, rápidamente pasan a la historia de los Briarwood y Whitestone, que es la tierra natal de Percy, uno de los miembros del equipo. Y es básicamente la serie, los 2 primeros capítulos se nota que era lo que habían pensado y luego se encontraron con todo el percal de podemos hacer mucho más. Entonces, no se nota una cohesión a lo mejor tan integrada entre los 2 primeros capítulos y el resto de la temporada, porque de hecho los primeros capítulos yo los considero que son un poco flojos, siendo sinceros. Pero lo que viene después, toda la parte de los Briarwood, la intensidad y el drama que crean los personajes, que ya venía de la campaña y ya sabíamos cómo iban a ser, es de chef kiss. La serie no se corta nada a la hora de enseñar sangre, sexo y las consecuencias más fatales de un mundo de fantasía. Tiene un humor negro, bastante visceral, y sus primeros minutos son una declaración de intenciones. Que seguro que, no sé si en YouTube hay un corte, pero recomiendo ver el primer minuto o 2 minutos para saber qué tono va a tener la serie. Aún así, da la sensación, como he dicho, que los primeros capítulos no acaban de encontrar el tono hasta que entran Silas y Delilah Briarwood, que son los enemigos del primer arco de esta temporada. Entonces todo se torna más oscuro, dramático y empiezas a profundizar en el pasado de los personajes, puliendo aún más lo que los fans pudieron disfrutar durante los streams, pero haciendo lo que gente ajena a la historia se quedó con un buen sabor de boca. Porque aunque destila rol y gamberradas por los 4 costados, han sido suficientemente inteligentes como para no hacer la serie un fanservice de mecánicas roleras. Y se han dejado llevar por la narrativa audiovisual, aprovechando muy bien el medio de la animación. La manera en que interpretan cosas que suceden en la campaña a través de la animación me parece bastante excelente y no han caído en eso como es una de Dungeons and Dragons, vamos a meter mecánicas que tengan que ver, vamos a meter referencias a Dungeons, hay referencias, pero dejan fluir todo de manera muy natural con su propia mitología y su propio reino. La leyenda de Vox Machina es el resultado de un grupo de amigos frikis que jugaban a lo que les gusta y que un día decidieron compartirlo con el mundo. Es el epítome de la creación de contenido por y para la narrativa. La serie no es perfecta. Le cuesta encontrar el tono al principio, pero consigue enderezarse rápido. Aún así, no puedo dejar de recomendarla a cualquier fan de la fantasía, pero sobre todo a cualquiera que alguna vez ha soñado y respirado con crear sus propias historias, nacidas tanto alrededor de una mesa tirando dados, como una libreta escribiendo sus ideas de olla. Vox Machina es un regalo y el comienzo de algo muy bonito que espero que dure más de 2 temporadas iniciales.
Y hasta aquí llega el programa de hoy de Game Over. Muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado durante estas 2 horas. Geco, Alex Llopis y se ve ustedes Isaac Viana. Y vamos a hacer un repaso sobre las redes sociales. La semana pasada os hablábamos de nuestros cruces sobre San Valentín y cruces. Ya dijimos algunos que muchas de las cosas que dijimos eran salidas del momento y que en otros momentos podíamos decir otras personas que no dijimos en aquel momento. Y Wolf hicimos un comentario. Es curioso que nadie hable de Witcher. Y entonces Wolf dijo: conste que nadie dijimos a Jennifer ni Trish de The Witcher porque se daban por incluidas en la serie, como algo intrínseco que todos damos por hecho. Nadie tampoco nombró al señor Cine y sus sensuales referencias viejunas. Sensual. Viejo sabroso. Delfar dijo que nadie que no haya dicho como Cruz a Chun-Li. Es cierto. Pero Chun-Li, también... Nikami, bueno. Sí. Bueno, las piernas Chun-Li. Madre mía, Apriéteme, madre señora. Y bueno, vamos a hablar de cosas de Discord también, os recordamos, tenemos un Discord, discord.portalgameover.com, apuntaos para hablar con nosotros y con el resto de la comunidad, y salen cosas muy chulas como NQ78 que nos dice: por cierto, no sé si es parte del planning del programa, pero está el chulo el último rato en el que entra el señor Cine. No está preparado, es que es un troll. Aparece por aquí de repente, Y debajo de la mesa. suelta lo que le viene a la cabeza. Es el mejor. Muchas gracias a todos los que nos ayudáis a mantener el servidor dando donaciones en portalgameover.com/donaciones, portalgameover.com/donaciones, que estamos en las redes sociales como Portal Game Over, que nos podéis escuchar en la radio en directo, pero también en descarga directa, iTunes, programas de podcast, vuestro favorito. Allí estaremos en el buscador, estamos en iVoox, estamos en YouTube, estamos en Spotify, votarnos con 5 estrellas. Y recordad que podéis enviarnos vuestros mensajitos de amor a público@portalgameover.com y vuestros mensajes de odio a, pues no habéis hablado de mi cruz, @portalgameover.com, y que os suscribáis a YouTube, que ya hemos subido 5 más. Y muchas gracias también a toda la gente que está en el directo, en el chat. Muchas gracias por vuestros comentarios. No siempre podemos hablarlos porque, bueno, no entran dentro del programa, pero sí que los leemos y ya sabéis que os aprecio mucho. Bueno, Lion, el señor Cine es lo mejor de Game Over. Gracias por lo que nos toca a nosotros. Pero Y bueno. tienes razón, oye, a ver. No, razón tiene. No digo que no la tenga, pero bueno, que también estamos los demás. Baneado el chat, ya. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el programa 740 ya, ¿no? 740 de Game Over. Hasta entonces, adiós.